clase de hoy día lo que vamos a hablar es sobre el movimiento en una dimensión, ¿ya? Para eso lo que se va a contemplar es, en esta sección y en la próxima semana, es sobre el movimiento en sí, donde la cual estas dos clases vamos a hacer ejercitación de contenido y también hablar sobre el movimiento en una dimensión y la próxima semana hablar sobre dos dimensiones. Eso quiere decir de que para poder trabajar la próxima semana de mejor forma, por su parte, podrían trabajar perfectamente el fin de semana en su tiempo libre sobre la una dimensión, ver el contenido, ejercitar un poco y así de mejor manera le van a entender el contenido de la segunda. Entonces, lo primero que tenemos que entender como movimiento es que se puede generar en cierta medida como un desplazamiento o una distancia. ¿A qué va eso? Que cuando uno tiene una partícula la cual está en reposo y no está quieta desde nuestro sistema de referencia, esta partícula no se está ni desplazando ni se está moviendo. La definición de movimiento es el hecho de que cambia su posición. Entonces, para que haya un movimiento, tiene que generar un cambio en sus coordenadas, dependiendo de nuestro sistema de referencia. Este cambio lo que va a generar va a ser un desplazamiento. El desplazamiento, por definición, nosotros lo entendemos como un delta, y en este caso X para denotar que es dependiendo de las coordenadas o las posiciones. El delta, que es el símbolo que está acá, denota, independientemente de lo que se está haciendo, el delta es universal, y lo que denota es que va a ser la unidad que lo acompaña en representación de su posición final o su valor final menos su posición inicial. Delta, en otras palabras más simples, es una diferencia. Por eso se denota con una D en griego y denota la de diferencia. Es la diferencia entre el resultado final y el resultado inicial. Si nosotros no tenemos un desplazamiento, entonces la partícula no se movió en el transcurso de ese tiempo, a simple vista instantáneo, en el final y en el inicial. ¿Por qué lo digo instantáneamente? Porque realmente la partícula pudo pasar que se estaba desplazando con este recorrido, pero llegó al mismo punto. El desplazamiento va a ser cero, porque el final y el inicial son iguales, pero sí hubo una distancia recorrida, recorrió toda esta trayectoria. Entonces hay que tener cuidado con la diferencia entre un desplazamiento y una distancia de recorrida. Entonces, volviendo al contenido de la clase, cuando tenemos esta idea de movimiento, quiere decir que nosotros tenemos que pensar que las cosas se van a mover, que se van a desplazar o que van a recorrer una cierta distancia. En este caso, son movimientos de una partícula estroboscópicamente. ¿Qué quiere decir? Que cada punto representa la ubicación de la partícula en un determinado tiempo. Para eso podemos llamar a este el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y quiere decir que en un segundo yo veo la partícula en esta posición, a los 2 segundos yo le saqué una foto y la encuentro en esta posición, a los 3 segundos yo la encuentro en esa posición y así sucesivamente. Acá los recalca de que la partícula se está moviendo hacia la derecha. Eso quiere decir que la partícula se está moviendo en esta dirección. Ahora, si uno se quiere preguntar, ahí, para que se me gruesa la flecha, ¿qué tipo de movimiento puede tener? Que podemos analizar, nos damos cuenta que en el transcurso de un segundo al siguiente, la partícula cada vez se está desplazando una mayor distancia. En comparación al primer rango, que está acá, las distancias son muy cortas entre un punto y otro. Mientras que en los siguientes puntos la distancia es mucho mayor. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso respecto al movimiento? ¿Es constante o no es constante? ¿Alguna sugerencia? A ver, voy a habilitar porque tengo los micrófonos ahí.
Eh, ahí, No se equivocó, le mandó otro. ya. ¿Alguna sugerencia? ¿Va a ser constante este movimiento? No, ¿Por qué? Ya, porque voy a está poner que simulando. no me acuerdo de la contraseña. Me voy a silenciar algunos porque están... A ver, traten de hablar, a ver el que quiera. Ah, ya. ¿Qué significa que estés desacelerando? En palabras muy simples, como en este punto, en esta zona, la distancia entre los puntos es distinta a la zona roja, porque la distancia en la zona roja es mucho mayor, uno puede darse cuenta que el desplazamiento, las distancias son totalmente distintas. Y como hay unas distancias distintas en determinado tiempo, aparece el concepto de velocidad. Pero lo que hay que tener en cuenta, solamente en la primera instancia, es que si yo quiero dibujar los desplazamientos que tiene cada uno de estos ejemplos, esto recorre esta cierta distancia, este punto recorre esta cierta distancia, pero este punto recorre mayor distancia, me voy a dar cuenta que a medida que hay una diferencia entre los desplazamientos, se va a generar una velocidad. De igual manera hacia la izquierda hay un mayor desplazamiento inicialmente, pero finalmente hay un menor desplazamiento. Ahora, si nosotros lo vemos ahora como lo que se representa acá en la diapositiva, la gráfica estroboscópica, vemos exactamente lo que estábamos hablando. Que a medida que en el primer caso, vamos a llamar caso 1, en el caso 1, que el movimiento hacia la derecha, se puede observar que va aumentando en cierta medida el desplazamiento. En palabras muy simples, va aumentando su velocidad. Mientras que en el caso 2 hacia la izquierda, empieza a disminuir este desplazamiento, el tamaño de la magnitud del vector de desplazamiento, y por lo tanto empieza a disminuir la velocidad. Ahora, ya entendemos por lo menos los diagramas de movimiento. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar estos diagramas? Y es lo que van a trabajar también ustedes cuando hagan la ayudantía o hagan los laboratorios. Pero ahora uno se tiene que preguntar cómo va a ser las definiciones de velocidad y aceleración. Y para eso hay que entender un poco la diferencia. La diferencia, como entendemos, como el ejemplo que está acá, es al de preguntarnos cómo restamos 5 menos 3, inmediatamente lo recordamos que vale 2, pero uno cuando hace esta pregunta se refiere a cómo realmente nosotros, en nuestro cerebro, se pregunta cómo es la diferencia. Para eso, y en este curso lo que vamos a hacer es preguntarnos lo siguiente. ¿Qué tengo que sumar yo al 3 para obtener 5? Y aunque suene tonto, uno después lo va a entender con el ejemplo, que el resultado es 2, porque si yo al 3 le sumo 2 me da 5. Vamos a entenderlo con vectores. Para eso, nos vamos a ir a una simulación del PET, mientras carga, y vamos a usar el de adición de vectores. Recuerden que esto ustedes pueden ingresar desde cualquier página a las simulaciones de los que ocupan para el laboratorio, pero pueden usar cualquier otro, en este caso el de vectores, para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a trabajar. Entonces, si yo tengo un vector A, el que está denotado acá, con los valores que tiene, y yo tengo un vector B, si yo quiero saber cuánto le falta al vector A para que llegue al vector B, es simplemente unir con un tercer vector, que en este caso sería C, hasta llegar al punto B.
Y es lo que estábamos haciendo en la pregunta de recién, que yo le estaba diciendo, si yo tengo una recta entre b menos a, que aquí está denotado como el vector b menos a, en nosotros en vectores es más fácil preguntarnos cuánto le falta a la a para llegar a b. Y ahí vamos a tener el resultado que sería este caso c. Hay otra forma también que sería con restando. Ejemplo, para repasar vectores. Si yo tengo el vector a y tengo un vector b, y yo quiero saber el a menos b, lo que están acostumbrados a hacer es dibujar el vector a, que ya está dibujado, y solamente escribir el menos b. Como este es el b, el menos b va en sentido contrario. Ese es el menos b. Entonces, a menos b, porque textualmente hay que hacer primero el a, y después donde finaliza el a, poner el menos b, obtengo el resultado. Y esa es la resta. Pero nosotros le estamos diciendo que en este curso también se puede aplicar dibujar el a. Voy a correr acá. Dibujar el a, dibujar el b, y la posición que hay de b a A es el vector que nosotros necesitamos. ¿Cuánto le falta al b para llegar a la? Y se obtiene exactamente el mismo resultado. Ustedes son libres de usar igual, en definitivas cuentas, el procedimiento que más le acomode. Pero para las siguientes clases o los siguientes contenidos es más fácil trabajar con lo que estamos hablando. Entonces volvamos con la diapositiva. Recuerden que estas diapositivas se suben después al aula, ustedes las van a tener o ya las tienen. Entonces podemos ahora, dice, tenemos el vector a y b. ¿Cuánto sería a menos b? Entonces lo que lo están preguntando es ¿cuánto es a menos b? Una forma sería dibujar el vector a y restarle el b, que sería el menos b, que en sentido contrario es b. Entonces el resultante sería este, el x, pongamos. Por otra parte, si lo hacemos con la notación que lo está sugiriendo el coordinador, es dibujar el vector a, dibujar el vector b y preguntarnos cuánto le falta a b para llegar a a. Y se tendría que obtener el mismo resultado. Es el mismo vector, el de arriba con el de abajo. Entonces ahí los vuelvo a recalcar, que unamos los vectores y obtenemos el resultado. Voy a habilitar los micrófonos para preguntar si alguien tiene alguna duda. ¿Están todos bien? Profe, ¿Alguna duda? por lo menos yo. Ya. Ahora, con esto en mente de los vectores, recuerden que di en la clase en una dimensión, por eso solamente estamos haciendo en un solo eje. La próxima semana vamos a trabajar ya con 2 dimensiones, entonces ahí la cosa se complica, en cierta medida. Entonces, fijémonos de nuevo en el movimiento de la partícula. Ahí las flechas rojas denotan el movimiento. A medida que va avanzando hacia la derecha, el desplazamiento se va haciendo mucho mayor. Ahí sugiere cómo calcular el delta B. Que el delta B, como vuelvo a repetir, es simplemente una diferencia. El delta denota diferencia, eso quiere decir que va a ser el final menos el inicial, y lo que acompaña a este delta, en este caso puede ser ahora velocidad, va a ser la velocidad final y la velocidad inicial. Ahora, como tengo, puedo tomar cualquiera de 2 puntos, por eso aquí hace como un zoom,
y me dice que tengo una velocidad A y una velocidad D. Para calcular el delta B, simplemente pongo el final, porque está hacia la derecha, entonces este es el final, menos el inicial, que está anterior. Y si nos damos cuenta, podríamos calcular cuánto vale delta B. Delta B. Para eso, como es en una dimensión, aquí lo que sugiere es dibujar tanto el BA y el BD y preguntarse cuánto le falta a la A para llegar a B. Eso es solo la representación que tienen los colores. Entonces, ¿qué significa? Que tengo el desplazamiento, la velocidad en B, en este caso es velocidad, y pongo inmediatamente desde el punto de partida de la A, que es menor, y me pregunto cuánto le falta a la A para llegar al B. Y ese es el vector delta B. Ahora, lo pueden hacer de la otra forma si es que la conocen matemáticamente, que la resta va a ser el vector B y restarle el BA. Como es menos BA, cambia su sentido y la diferencia parte desde el inicial hasta el final. Y tengo que obtener la misma diferencia. Cabe destacar que lo que hablamos en la clase pasada de vectores dice que independientemente si el vector se encuentra acá o se encuentra acá, lo importante es la dirección y la magnitud. Entonces sigue siendo el mismo vector. Ahora, para el caso de la izquierda, ahí lo denota de la otra forma posible. Para calcular delta B es simplemente pescar el último vector, el que me interesa, y restarle el inicial. Entonces va a ser el final y el inicial. Como el inicial es mayor, ¿no? Solamente observando, yo me pregunto cuánto le falta al inicial para llegar al final. Y la flecha va en esa dirección. Entonces el delta B va en esa dirección. Tenemos exactamente el mismo ejemplo. Ahora, esto de trabajar con delta B, lo que nos ayuda es para poder entender el concepto de aceleración media, ya que si se dan cuenta, la definición de aceleración media es una diferencia entre dos vectores, velocidad y el delta t, que en palabras muy simples es delta b partido en delta t, o como está escrito acá, velocidad d menos velocidad partido en t final menos t inicial. La aceleración tiene la misma dirección que el vector de diferencia, porque es la diferencia en un determinado tiempo. Entonces, ya con esto podríamos entender cuando nosotros lo referimos al concepto de aceleración, que en definitiva cuenta es una diferencia entre las velocidades respecto a un determinado tiempo. Por eso nos sirve también trabajar con la estroboscópica, porque podríamos determinar un determinado tiempo iguales a distintos puntos. Entonces, haciendo un resumen, lo que uno tiene que hacer en primera instancia es hacer un diagrama. Para eso a esto le llamamos el diagrama, en el cual determinamos las posiciones o las velocidades en un determinado tiempo y determinamos su velocidad con una flecha, que sería lo primero, hacer el gráfico y después obtener a partir de este gráfico, cuando generamos estos vectores flecha que determinan qué tanto se está desplazando la partícula, estamos generando el diagrama. Acá me tengo que parar un poco a decirles que tengan cuidado cuando les pidan en los certámenes o en las tareas diagramas, porque uno comete el error de pensar que un diagrama es una representación gráfica, hacer un gráfico.
Y eso no es un diagrama. Un diagrama es hacer esto, pero determinando los vectores que se están pidiendo, de posición o de velocidad o de aceleración. Eso es un diagrama. Cuando no tiene la flecha y solamente te muestra el comportamiento, cómo se está moviendo esta partícula, es un gráfico estroboscópico. Entonces, lo primero que hacen siempre inconscientemente es un gráfico estroboscópico. Después, al ingresar los vectores, obtienen el diagrama y puede ser tanto como un diagrama de velocidad como un diagrama de aceleración. Y después, al calcular, obtienen la representación gráfica de los vectores, tanto sumas o como restas. Para eso se pueden imaginar un carrito en el cual tiene una inclinación. Para eso lo podemos dibujar acá. Imaginemos que tenemos un carro con una cierta inclinación. Ahí. Y este carro se mueve libremente en la inclinación. Por lo tanto, va a empezar a desplazarse en esta dirección. La idea del carrito es que primero construyamos el gráfico estroboscópico. Por lo tanto, cuando nosotros dibujamos, no, la cifra no es necesario poner a menos que te lo diga. Cuando uno le dice dibujar, es solamente bosquejar. Si te dicen y ponga los valores determinados, uno ahí en los cálculos, que es la parte final, que es la representación gráfica, ahí puede entregar los valores para poder sumar y restar. Pero lo antes hay una aproximación. Tú para hacer valores muy grandes, tienes que hacer vectores muy grandes, y para representar valores muy pequeños, hacer vectores muy pequeños. Entonces construimos el gráfico. Por lo tanto, va a ser independiente si es de subida y bajada. En este ejemplo lo que va a considerar es que primero el carrito se encuentra en la parte de abajo y lo que vamos a hacer es desplazarlo hacia arriba. Después que el carro llega a un determinado lugar, porque se desplaza, el carrito, imagino que llega hasta acá, después se devuelve por el efecto de la gravedad. Entonces, para eso hace el caso de subida y el caso de bajada. Para eso se tienen que imaginar cómo va a ser la posición del carrito a medida que va avanzando el tiempo. Para eso, imagino que en el punto 1 está acá, después de un tiempo está acá, después en el otro tiempo está acá, y a medida que va avanzando el tiempo su velocidad se va haciendo más pequeña. Entonces la distancia entre los puntos es mucho más pequeña. Después que tenemos esa distancia, como lo ven acá, el objeto va a empezar a bajar y va a obtener exactamente los mismos puntos. Entonces ahí ya tenemos por lo menos el gráfico de estroboscopio del movimiento. Después, construir el diagrama de velocidades, que es simplemente empezar a poner las velocidades en cada punto. A medida que va avanzando, la velocidad está haciendo cada vez menor, hasta un punto que en este punto podríamos considerar que la velocidad es cero. Podríamos poner ahí velocidad cero, porque no podemos dibujar una velocidad cero, porque la magnitud es cero. Y después va a aumentar la velocidad. Entonces, ¿cómo está ahí representado? Ya con esto tenemos el diagrama de velocidad. Fíjense que no se ponen valores, solamente se recalca la velocidad cero porque no se puede dibujar. Pero la representación de los valores está representado por el tamaño y la magnitud de los vectores, tanto de subida como de bajada. Y después que tenemos eso, podemos hacer el de
construir el diagrama de velocidad y dice que construir el diagrama de aceleración. Para eso, para el diagrama de aceleración, tendremos que calcular la diferencia entre cada uno. Y para eso quiero que ahora ustedes hagan exactamente el mismo ejemplo, los mismos pasos ya los dije, pero el que me interesa que hagan ustedes es el diagrama de aceleración. No tengan miedo de equivocarse mientras lo vayan haciendo. Después les voy a preguntar más o menos cuál es la idea que tienen y vamos a llegar a un consenso. Para eso les doy 5 minutos aproximadamente. Mientras tanto, si tienen alguna duda, ninguna, habilité los micrófonos. ¿No? Ya. Entonces, haga la representación de las velocidades de la aceleración. Recuerden que la definición de aceleración es un delta V, y en este caso el delta T es el mismo. Entonces podríamos omitir el delta T y solamente hacer una aproximación de la aceleración, porque multiplicado por una constante. Y como es estroboscópica, tiene exactamente los mismos delta T. Para eso, yo les sugiero que tomen una zona, puede ser esta, en el caso de la subida, y me calculen cuánto es el delta V. Solamente así por aproximación. En qué dirección tiene que ir y cuánto tiene que dar. Entonces, basta con que me digan si va a la derecha o va a la izquierda la aceleración. Pero no por lo que ustedes consideran por el ejemplo de la gravedad, sino por los resultados de los vectores. ¿Hacia dónde les da? ¿Y la derecha? Hacia la derecha. Vean, el delta V es simplemente la velocidad final menos la velocidad inicial. Si yo tomo estos dos valores, la velocidad final va hacia acá, que es el de acá, y menos la velocidad inicial va hacia allá, ¿sí o no? Porque es menos, entonces cambia el sentido, y este es mucho mayor que el de acá. Entonces, el resultado, que sería el final menos el inicial, da hacia allá. Entonces, va hacia la derecha. La aceleración en este caso va hacia la derecha. Y si uno, no tenemos valores, pero uno tiene que suponer, en este caso, que si uno hace la recta de los vectores en cada uno de los tramos, eso quiere decir en el tramo, ejemplo, en este tramo, o en ese tramo, o en ese tramo, tendríamos que tener exactamente el mismo valor de aceleración, porque la gravedad es constante. Ahora, si lo hiciéramos en el caso de bajada, nos va a dar exactamente la misma dirección de la aceleración, porque en este caso el final menos el inicial sería final menos el inicial, pero el inicial es mucho menor en comparación al final, y nos va a dar exactamente el mismo resultado hacia la derecha. Un ejemplo que todos caen y que de repente lo ponen en las pruebas es que te preguntan, tú puedes tomar cualquier tramo, entonces estos dos tramos, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto da el delta V? Yo puedo tomar cualquiera de los dos puntos. Puedo tomar este punto en comparación a este punto y obtengo la aceleración. O el que le estoy preguntando yo, ¿cuánto da en esos dos tramos que están ahí marcados? ¿Cuánto da la aceleración en delta V? Si lo hacen por la anotación. En estricto rigor, cero, pero eso ¿Por está qué mal. da cero? Tiene la misma magnitud, pero sentido contrario. Pero eso Pero, no significa que no pero exista aceleración. es que ahí hay un problema, que Sí. entonces uno está arreglando porque matemáticamente uno dice, pero me da cero, ¿sí o no? Y Ujú. aquí las cosas se rigen por la matemática. Lo que pasa es que no da cero.
En ese punto no da cero. Uno de nuestros cerebros dice que sí, pero no da cero. ¿Por qué? El final va en esta dirección, ¿sí o no? Ah, claro, al revés. Y el inicial es menos el inicial. Va hacia allá. Ah, claro. Entonces el resultado no da cero. Sigue dando la misma aceleración. Y ese es un problema que tienen todos cuando quieren calcular la diferencia cuando pasan por el cero. Cuando pasan por el cero cambia la dirección de los sentidos, entonces en vez de restar estamos sumando. Y va a Sí. dar exactamente el mismo valor, no da cero. Entonces tienen que tener cuidado con ese punto, sobre todo cuando pasan de una disminución a un aumento o de un aumento a una disminución. Porque ahí hay que darse cuenta del sentido de cada uno. Profe, ¿Sí? Claro. ¿cómo sabe cuándo va hacia la derecha o hacia la izquierda la aceleración? ¿Cómo yo sé si va hacia la derecha o va a la izquierda? En este ejemplo, mira, lo vamos a hacer con la pizarra. Entonces, vamos a hacer el caso de la subida, ¿ya? Entonces tengo este punto, después de un segundo está acá, después en el otro segundo está acá, y en el otro segundo está por acá. Si yo dibujo los vectores de velocidad, tengo ese, después tengo uno más chiquito, después tengo uno más chiquito, y uno más ínfimo. Y yo quiero calcular la aceleración en estos dos puntos. Recuerda que como para poder calcular la aceleración, yo necesito el delta V. En palabras muy simples, necesito dos puntos. Yo no puedo calcular la aceleración por un punto. Necesito dos. Ahora que tengo esos dos puntos, tengo que definir cuál es la velocidad final y cuál es la velocidad inicial. Por concepto de dónde partió, este va a ser el final y este va a ser el inicial, porque va hacia arriba. Yo lo definí así, lancé un objeto hacia arriba. Entonces, ahora yo dibujo los conceptos de vectores. El vector final va hacia acá y tiene un cierto tamaño, que acá está el final. Y el vector inicial tengo que cambiarle sentido porque dice que hay una recta, pero es mucho mayor en comparación al otro, ¿sí o no? Entonces tengo final, lo estoy ahí marcando, menos inicial. Entonces yo partí desde este punto y terminé en este punto. Partí desde este punto y termino en este punto. Así yo sé si va hacia la derecha o la izquierda. Tengo que leer de cuál parto. Del vector f. Entonces parto de acá y termino en cuál, en el BI. Entonces donde termina el vector I es donde termina mi vector. Y ahí genero el sentido de ese vector. ¿Esa es la duda que tenía? Sí, profe, ya está todo bien, gracias. Ya. En este caso da lo mismo si lo hago de bajada o subida porque vamos a tener el mismo resultado. Uno para eso tiene que, puede que vuelvan a tener esa duda de saber hacia dónde va. Entonces uno tiene que preguntarse si yo tengo un vector A y un vector B y yo hago el A menos B, y vamos a practicar un poco eso para que no tenga ninguna duda. El vector A menos B va a ser el vector A, tengo que leer textualmente lo que dice vector A, dibujar el A, y ahí después, inmediatamente donde termina el vector A, generar el menos B. Como el B va hacia arriba, tengo que hacerlo hacia el otro sentido. Este es el A y este es el menos B. Entonces A menos B. Entonces A menos B. Parto en A y termino en menos B. Y ahí obtengo el resultado. Que no es lo mismo que decir B menos A. Porque para eso tengo que dibujar el vector B y donde termina el vector B dibujar el menos A.
como parto en B y termino en menos A, ahí está el resultado, que va en sentido contrario. Practiquen eso sobre cómo dibujar vectores y cómo restarlo o cómo sumarlo, ¿ya? Entonces ya tenemos los diagramas de aceleración y ahí es lo que hacen los tramos que estamos sugiriendo, que pueden pescar cualquiera de 2 puntos y calcular su diagrama. Entonces aquí te hacen una pregunta, que nos vamos a ahorrar el tiempo del chat para no perder tanto tiempo, y te dicen, si tengo estos 2 puntos, la aceleración, ¿en qué sentido va o cuál es el vector aceleración? Como es el de subida, el final, que sería el de acá, lo vamos a anotar como final, es menor que el inicial, porque va disminuyendo. Si tenemos la duda, tenemos que ver, la secuencia completa y lo podemos dar cuenta. Pero aquí es solamente un tramo. Entonces el delta B, que es el final menos el inicial, nos va a dar esta aceleración, la que está acá. Lo voy a cambiar de color porque no son reales. También uno lo puede hacer, recuerden, con la notación que sugieren para los que tienen complicación, que sería dibujar el vector final. Lo voy a escribir acá como F. Dibujar el vector inicial. Y preguntarnos cuánto le falta al inicial para llegar al final. Y ahí obtenemos exactamente el mismo vector. Entonces la respuesta sería en este caso B. Primero, si hay una aceleración, porque hay una diferencia. Obtenemos en un sentido que no es exactamente igual de la y no va hacia abajo, o sea, en diagonal. Tiene que ir en el mismo movimiento que el mismo vector tiene que ir en movimiento. De bajada, podríamos hacer exactamente lo mismo. Para eso, tenemos que definir cuál es el final y cuál es el inicial. Como se está desplazando hacia la derecha, entonces este es el final y este es el inicial. Y podemos dibujar primero el final y después el inicial, como lo sugiere la coordinación. Y nos preguntamos cuánto le falta al inicial para llegar al final. Y ese es el resultado. Y nos damos cuenta que es exactamente el mismo, independiente si es de subida o de bajada. Y en el tercer caso, es la duda que tenían todos de que decía que tendría que dar 0, pero hay que darse cuenta de que hay un cambio de posición. Si lo hacemos como sugiere la coordinación, tendríamos que el final es este, y este es el inicial. Entonces tendríamos que dibujar el final. Disculpe, lo voy a dibujar bien. Dibujamos el final en diagonal. Y dibujamos el inicial, que va hacia acá. Y este es el final. Y lo pregunto, ¿cuánto le falta al inicial para llegar al final? Y es exactamente el mismo. Entonces, aquí tenemos la representación en flechas negras de la velocidad y la flecha roja de la aceleración. Uno con valores podría llegar a la conclusión de que la aceleración es constante, pero como son bosquejos, tenemos que suponer que sí son constantes. ¿Alguna duda hasta ahí? Voy a activar los micrófonos. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. ¿No? Bien. Entonces, como observaciones, la aceleración siempre apunta para el mismo lado. Si la aceleración en un punto medida hacia la derecha, a menos que me lo digan, la aceleración siempre va a estar apuntando hacia la derecha. La aceleración no necesariamente tiene que ser 0 en el punto en que la velocidad es 0, porque la velocidad va cambiando, pero no la aceleración. ¿Qué significa que la aceleración diera 0, que es el caso que está acá, que este caso que teníamos la duda?
Si fuese 0, entonces el objeto no cambia su velocidad, por lo tanto tendría que quedarse ahí, de la misma manera con la velocidad. Y cuando hacemos inclinaciones podemos demostrar y calcular cuánto vale la gravedad, la aceleración de gravedad. Entonces, como resumen, vuelvo a destacar que uno tiene que construir primero, sí o sí, independiente del problema que sea, un gráfico estereoscópico, o sea, quiere decir la posición en determinados tiempos. Después, los diagramas de velocidad, que son las flechas, los vectores, con su tamaño, con su magnitud correspondiente, y después calcular los diagramas de aceleración. Y después de eso, trabajar lo que lo están preguntando. Entonces pregunta así como cuánto vale la aceleración o cuánto vale la velocidad en actual punto y eso. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que nos dicen qué signo tiene la velocidad en la subida y en la bajada. Como nos dice qué velocidad tiene en la subida, uno tiene que preguntarse realmente esta pregunta engañosa porque la velocidad va a variar en qué punto, dependiendo si es el inicial o es en el punto intermedio o es en el punto final. La velocidad depende de en qué posición se encuentra, mientras que la aceleración es constante. Entonces ahí podemos hablar realmente de cuánto vale la aceleración, porque va a ser exactamente la misma en todos los puntos, tanto de subida como bajada. Pero la velocidad depende de en qué punto lo están preguntando. ¿Ya? Eso. Entonces, eso sería el contenido por lo menos hasta la clase de hoy. ¿Ya? Después voy a tener